Hola, buenas y frías tardes. Kasparov, Karpov y toda la parafernalia de ayudantes, organizadores, árbitros y periodistas que vivimos alrededor de las 2K celebraremos la Navidad en un restaurante como este, uno de los muchos y buenos que hay en Lyon. Estaremos lejos de casa, pero unidos por esa pasión colectiva que nos permite hacer amigos alrededor del mundo, como podrán comprobar en el reportaje que hemos preparado para hoy. Además, recuerden que pueden ganar al campeón del mundo. Luego veremos cómo están las partidas. Ahora, antes de quedarme congelado, les dejo con Ana José Cancio, que presenta hoy el programa desde Madrid. Hola, buenas tardes. Leoncho García está pasando frío, mucho frío en Lyon, pero al contrario el ambiente en el Mundial está muy caldeado. Kasparov adquirió una ventaja decisiva para algunos en la 20ª partida, pero no para Karpov, que no se está dando por vencido. Está luchando hasta el final para conseguir esos puntos decisivos que le den el título. En Jaque le tiene preparada entrevistas con los protagonistas, pero además un reportaje de características especiales. Les vamos a hablar de la extensión del ajedrez como deporte en el mundo. Y es que un ejemplo muy claro es que la Federación Internacional de Ajedrez agrupa en la actualidad a 126 países. Es la segunda después de la Federación de Fútbol. Del auge del ajedrez, de este deporte bastante asequible de practicar, les hablamos en el reportaje que les ofrecemos a continuación. El ajedrez está cargado de símbolos que tienen mucho que ver con la conducta humana, por ejemplo, la guerra. Los dos jugadores están como al mando de ejércitos rivales y deben emplear a fondo todo su sentido de la estrategia para ganar una batalla silenciosa y mental. Quizás por eso el ajedrez ha cuajado bien en nuestros días, puesto que ahora es más popular y más practicado que nunca. La FIDE tiene 126 países como miembros. Es un número importante. Quiere decir que somos, después de la del fútbol, la mayor federación deportiva. Además, tenemos muchos millones de jugadores y, lo que es más interesante, millones y millones de espectadores. El señor Makropoulos, vicepresidente de la Federación Internacional, considera que la popularidad del ajedrez se debe a varias razones, como por ejemplo su escaso coste. Es muy sencilla su promoción, puesto que para jugar con un tablero y unas piezas basta, y eso es barato, de ahí que haya arraigado en países de economías más pobres. Es un deporte individual, pero admite también el juego en equipo, y esa doble faceta pocos deportes la tienen. Permite la organización de una olimpiada, como la celebrada recientemente en Novi Sad, lo que resulta, sin duda, atractivo, pues reúne a jugadores de casi todos los rincones del mundo. Evidentemente somos un país pequeño, quizá el menor de la FIDE, pero no por ello inofensivos. En 1984 nuestro primer tablero se distinguió por tener el porcentaje mayor en victorias y además consiguió vencer al soviético Beliavsky. Él no ha sido el único. Tenemos otros buenos jugadores, así que hacemos lo que podemos y venimos aquí para conocer gente de ajedrez. Quizá otra clave de su éxito esté en el público. A diferencia de otros deportes, los que miran no son simplemente sujetos pasivos, ya que, al igual que el jugador, piensan en los movimientos a realizar y con esa participación, que se manifiesta en salas de análisis y comentarios, disfrutan como el que más. Existen varias teorías sobre su origen, pero en lo sustancial, la forma hoy más común del ajedrez parece que era ya conocida en la India del Norte hacia el siglo V. De allí pasó a Persia, donde la adoptaron los árabes, quienes la divulgaron por Occidente antes de las cruzadas. España fue un importante punto de arranque para su expansión. Hoy en día son 126 países los que forman la Federación Internacional de Ajedrez, los últimos en incorporarse Birmania, Mozambique y Afganistán. Existen 6 millones de jugadores federados, de los cuales
4,5 millones están en la Unión Soviética, país donde este deporte figura como una asignatura optativa en la escuela. Si hacemos un repaso a la nacionalidad de los que han sido campeones del mundo, vemos que todos son europeos, a excepción del cubano José Raúl Capablanca, hecho que pone de manifiesto una influencia cultural soviética en la isla caribeña, y del norteamericano Bobby Fischer, responsable quizá de que la afición sea hoy importante en Estados Unidos. Pero jugadores de calidad los hay en todo el mundo. Basta, según la opinión de ellos mismos, con que el gobierno y patrocinadores creen las circunstancias idóneas y puedan surgir así nuevos genios del tablero. En Japón no es el deporte más popular por varias razones. Primera, solo tenemos tiempo para trabajar. Segunda, existen juegos muy tradicionales como el Go y el Shogi con jugadores profesionales. Son fuertes rivales para el ajedrez. De todas maneras, hay muchos aficionados. Solo es cuestión de que obtenga un apoyo gubernamental. Desde luego, en Australia no es el primer deporte. Incluso hay problemas para reconocerlo como tal. Se le compara al bridge o al backgammon, a juegos recreativos. El gobierno no ha puesto dinero en él, pero a pesar de todo, quizá por la influencia europea, tenemos bastantes jugadores. El primer deporte en Zambia es el fútbol. Sin embargo, el ajedrez está ganando en popularidad. Gracias al apoyo de nuestro gobierno, en poco tiempo ha aumentado el número de jugadores. Ahora somos unos 500. La semana pasada les ofrecíamos la solución al problema número 12, solución que Leoncho planteaba como bocato di cardinale. Y él decía que las blancas daban un mate imparable, y la realidad no es así. Cometimos un error. La verdad es que eso sí, las blancas se ponen en una situación de clara ventaja y acorralan por completo a las piezas negras, le dejan, por ejemplo, sin la dama. La situación era irreversible para las piezas negras. Este error se produjo por las premuras de tiempo que sufrimos a la hora de grabar la solución al problema, dado que Leoncho se tenía que trasladar de nuevo a Lyon para seguirles informando del desarrollo del Mundial. Esperemos, de cualquier manera, que esta situación no les haya impedido saborear este bocado que se inició con el sacrificio de los 2 caballos blancos. Vamos a ver cómo las blancas consiguen aquel objetivo de dar mate al rey negro. La primera idea es que la dama negra está controlando la casilla F6. Si no lo hiciera, el caballo daría mate precisamente desde ahí. Es decir, hay que intentar distraer a la dama negra. ¿Cómo hacerlo? Lo ideal sería llevar la dama blanca a G4, pero de momento no podemos porque está la torre N2. Y eso es precisamente el interruptor que hace que se encienda nuestra bombilla, porque la primera jugada es torre E8 jaque. Única respuesta, torre por E8. Y la segunda, ya la saben ustedes, dama G4 jaque. Otra vez réplica única, dama por G4. Y ya lo tenemos todo claro. Caballo F6, jaque mate y misión cumplida. Todavía estaba yo dándole vueltas al error que cometimos la semana pasada, y es que, claro, se trataba del programa número 13. En fin, antes de que me tachen de supersticiosa, voy a comunicarles los ganadores al concurso de esta semana. Se trata de Rafael Mollinedo, que nos escribe desde Úbeda, Jaén. A él le corresponde una computadora de ajedrez. Y para Ricardo Díaz Sánchez, de Ellín, Albacete, hay un reloj de competición también de ajedrez. Estas otras 20 postales, como es habitual, tienen ya un obsequio del programa En Jaque.
¿Cómo puede participar en esta sección? Pues muy fácil, no tiene más que enviarnos una tarjeta postal o mejor un telegrama, dado las fechas en que nos encontramos, con la solución al problema que les plantea Leoncho. Tienen que estar aquí antes del próximo viernes. De algunos ajedrecistas suele decirse que son muy elegantes en cuanto a su estilo de juego. Un buen ejemplo es Anatoly Karpov, el subcampeón del mundo. Sus mejores partidas siempre dejan una sensación de profundidad, de armonía y de elegancia. Algo parecido ocurre con la solución de este problema que ustedes tienen que encontrar. Las blancas tienen una desventaja de material evidente, pero hay otra cosa aún más clara, la penosa situación del rey negro al que podemos rematar muy elegantemente. Les voy a dar una pista. El tema está en conseguir que las piezas negras se molesten unas a otras. El marcador del Mundial está 11-9 a favor de Kasparov, que ganó la 20ª partida, la última que se ha jugado antes de las entrevistas que les hacemos hoy, en las que vamos a intentar comparar la alegría del triunfador con la tristeza del perdedor. Esperemos que ellos sean capaces de contarnos cómo se sentían después de esa 20ª partida. Buenas tardes, Tolia. Buenas tardes. Kasparov, cuando pierde una partida, suele estar poco menos que intratable, se encierra totalmente en sí mismo y es casi incomunicativo. Con usted no parece pasar lo mismo, usted se muestra casi igual que siempre. ¿Cómo lo consigue? No, yo también estoy muy enfadado, pero sobre todo conmigo. ¿Quién es el culpable si yo pierdo una partida? Por tanto, no tiene sentido proyectar ese enfado contra nadie. Dicen que las derrotas en ajedrez son más dolorosas que en cualquier otro deporte. ¿Usted está de acuerdo? Por ejemplo, cuando perdió la 20ª partida se sintió realmente muy mal, le dolía. Es difícil opinar, porque nosotros no tenemos experiencia en otros deportes. Pero en mi caso, no me gusta perder en ninguna clase de juego o deporte de los que practico. Pero quizá la gran diferencia es que en los otros deportes hay competiciones por equipos que son más fáciles, desde este punto de vista, que un deporte individual como el ajedrez. Con 2 puntos de desventaja en el marcador, que en la práctica son 3, porque Kasparov ahora tiene el título en caso de empate final, a usted quizás solamente le queda la esperanza de recordar lo que pasó en Leningrado hace 4 años, cuando perdía por 3 puntos y ganó 3 partidas seguidas. ¿Se puede repetir aquello? Sí, podemos recordar ese antecedente y también el encuentro que me costó el título en 1985. Kasparov iba ganando por 2 puntos después de 20 partidas. Y yo podría haberme salvado porque gané una de las siguientes. Y luego, en la última, tuve una posición completamente ganadora. Y quizá por los nervios o por alguna otra razón, no vi la continuación ganadora y terminé perdiendo, porque las tablas no me servían. Yo creo que en este encuentro todavía van a pasar cosas. ¿Podría describirnos su estado de ánimo después de ganar una partida tan brillante y tan probablemente decisiva como la 20ª? Estaba muy feliz.
porque la partida fue muy bonita y jugué muy bien. Además, fue un gran respiro que me facilita la conservación del título. Sin embargo, tengo la suficiente experiencia para saber que este no es el final del encuentro. En esta 20ª partida vimos por fin al verdadero Garry Kasparov, al de sus mejores tiempos. ¿Por qué te ha dado tanto en reaparecer? Yo siempre he dicho que el Campeonato del Mundo no es el mejor sitio para mostrar tus cualidades porque estás bajo una gran presión y una responsabilidad que te atan las manos. Desgraciadamente, en este encuentro, yo no podía liberarme de esa tensión, jugar ese ajedrez abierto y arriesgado porque estaba influido por la importancia del duelo. Después de la partida 18 mejoré mucho. Incluso en la 19 jugué muy bien hasta el final, cuando desgraciadamente ofrecí tablas porque había planeado hacer tablas. Por el contrario, yo quería ganar la 20 y estaba en las condiciones psicológicas, físicas y técnicas idóneas para ello. Por eso pude ganar esa brillante partida. ¿La situación del marcador es ahora suficientemente favorable para usted como para que esté seguro del triunfo? Si no fuera porque hace 4 años en Leningrado, Karpov ganó 3 partidas consecutivas. ¿Ese recuerdo pervive en su memoria? Sí. El encuentro aún no ha terminado. Tengo que luchar todavía y Karpov conserva aún sus posibilidades. Yo no pienso en que solo necesito un punto para mantener el título, porque si solo consigo un punto, el encuentro terminaría empatado a 12, y eso no me gusta. No quiero empatar. No quiero perder mi entusiasmo al final del encuentro. Tenemos que luchar. Karpov lo hará. Yo también. Y estoy seguro de que el público vivirá momentos excitantes. Presumo que las partidas contra Kasparov les han dado ya mucho trabajo y auguro que van a tener mucho más todavía porque cada vez están más complicadas. La última votación no ha dado lugar a muchas sorpresas porque todos esperábamos que ustedes votaran por C5, contraatacando en el centro. Lo que no sé es si Kasparov seguirá los análisis que vimos la otra vez, la semana pasada, que empezaban con G5, comenzando un ataque muy fuerte sobre el rey, pero parece ser que lo podíamos defender. Vamos a ver si Kasparov confirma o deniega ese pronóstico. Creo que su análisis es bastante convincente sobre G5. Es demasiado temprano para ese avance y prefiero mejorar mi posición con torre F2. Bueno, siempre es una satisfacción ver que Kasparov está de acuerdo con los análisis que hicimos aquí. A él no le ha convencido el avance G5 y entonces toma una medida profiláctica para atacar un poco más adelante. Lo que pasa es que no nos podemos dormir porque es posible que ese un poco más adelante que yo he dicho sea ahora mismo, es decir, que ya esté amenazando jugar G5. Por ejemplo, si hiciéramos una jugada de desarrollo como caballo C6, que parece la primera que se nos ocurre, podría seguir G5. Entonces tomamos este peón aquí, las blancas también lo toman, y aquí hay 2 posibilidades, de las cuales esta, desde luego, no se la recomiendo, porque ahora ya no funciona el truco que funcionaba la semana pasada, en la posición anterior. Aquí las blancas toman, y después de dama por peón jaque, rey H1, dama por caballo jaque, torre H2, la dama tiene que moverse, y entonces alfil H7 jaque es una jugada tremenda, prácticamente mortal. Es decir, Kasparov se ríe, pero en fin, suponemos que ustedes no van a entrar aquí porque realmente sería el fin de la partida. Vamos a ver la otra posibilidad cuando nos atacan el caballo, en esta posición, una vez tomados los peones, es retroceder con el caballo aquí. Esto ya es más jugable y se lo voy a dejar a su criterio. Es decir, aquí las blancas podrían jugar, por ejemplo, G6. Y tenemos que soportar un ataque bastante fuerte. Yo no estoy seguro de que la defensa que tengamos sea suficiente, pero insisto, les corresponde a ustedes valorar esta posición. Yo lo que voy a hacer es proponerles una alternativa bastante más sólida, en mi opinión, aunque menos espectacular. En esta posición, en lugar de desarrollar una pieza con caballo C6, lo que podríamos hacer es tomar medidas
profilácticas aquí. Ahora la dama ataca el peón de H4. Entonces, tanto si se juega H5 como si se juega torre H2, que parecen las jugadas más normales, ya podríamos seguir con el desarrollo, caballo C6 atacando este punto. Entre paréntesis quiero decir que tomar directamente aquí tampoco parece muy recomendable, porque cuando las blancas toman, entonces abren la diagonal. En definitiva, esta semana hay dos jugadas posibles. Una es la jugada de desarrollo normal con caballo C6, que parece arriesgada, aunque yo no me atrevo a decir que sea mala, les corresponde a ustedes. Y la otra es la más segura, la más sólida, caballo D7. Ya tienen trabajo para otro fin de semana. Seguimos atacándole a Kasparov con las piezas blancas y con la firme idea de ganarle, por supuesto. Esta semana, una vez descolocada la dama de las negras, ustedes han optado por retroceder con la suya hasta F3, atacando el caballo, que no tiene demasiada retirada. Seguramente la respuesta de Kasparov no nos va a sorprender. No tengo mucha elección. Si lo llevo a F6 sería muy pasivo. Las blancas tendrían un ataque muy fácil. O sea que debo jugar caballo C5. Tras esta respuesta, ustedes recordarán que la semana pasada analizamos la jugada caballo C6, que efectivamente sigue siendo válida, al menos para mí. Pero, entre paréntesis, quisiera decir que otra posibilidad aquí sería F6. La idea es desarticular la estructura de los peones negros. Y después de G toma en F6, a su vez habría nuevamente dos posibilidades. Una sería caballo F5, con la idea de provocar que el negro cambie el alfil de casillas blancas y entonces quede débil precisamente en esas casillas. Aunque, igual que les decía en la otra partida, no estoy seguro de que la compensación que tengamos a cambio no ya de uno, sino de dos peones sacrificados sea suficiente. Y la otra sería hacer caballo C6 ahora, exactamente igual como enseñábamos la semana pasada. Ahora podría seguir dama C7, entonces alfil D5 y quizá F5. Y la posición es poco clara, me atrevería yo a decir. Recuerdo el análisis que vimos la semana pasada y lo amplío un poquito. Es decir, en lugar de F6, la otra posibilidad sería caballo C6. Aquí parece claro que Kasparov tendría que contestar con dama C7. Y ahora la mejor jugada, siempre a la vista de lo que pasa en los análisis de ustedes, pero en principio la mejor parece ser alfil D5. Y aquí no voy a seguir, porque tampoco se trata de darle pistas al campeón del mundo, o mejor dicho, de ahorrar su trabajo. Pero sí les quiero decir, así que sin que se entere mucho, que si él ahora jugara alfil, atacar al caballo un poco más con su alfil, nosotros sería el momento seguramente ya de avanzar nuestro peón a la sexta fila. Y ahí hay una posición en la que yo insisto, podemos ganar. Observen que en la partida en que ustedes juegan con las piezas blancas la situación es bastante buena. Analicen todas las variantes porque por lo menos hay tablas. Vamos ya con los movimientos más votados esta semana, que han sido peón C5 para las piezas negras y dama F3 para la jugada con blancas. El sorteo, como siempre, realizado ante notario, y lo hemos hecho entre las llamadas en los contestadores con estos teléfonos 346 90 91 y 346 90 96. Escuchamos ya las voces de los ganadores. José Luis Lucas Fernández,
Teléfono 469-08-19, Madrid. Francisco Javier González Argüelles, 693-9552, Madrid. José Luis Lucas Fernández y Francisco Javier González, los dos de Madrid, enhorabuena, recibiréis en vuestras casas una computadora de ajedrez. Antes de desearles feliz Navidad, quiero recordarles que pueden consultar las páginas de teletexto de Televisión Española. Ahí están cada una de las posiciones que les proponemos y los teléfonos a los que pueden llamar para votar y jugar contra el campeón del mundo, Garry Kasparov. La próxima semana posiblemente conozcamos el ganador del Mundial, Kasparov, Karpov. Les esperamos. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, el viernes, 5:30 de la tarde, en Jaque.